La idea es hacer ese tipo de incisiones. Aquí no podemos practicar también los tipos de incisiones festoneadas y esas cosas porque aquí no hay dientes, ¿no? Pero acá lo de periodoncia es que hacemos una incisión a espesor total o parcial. ¿Quién me dice que es parcial y que es total? Parcial es cuando... Bueno, a ver, sí. ¿No era cuando levantaban el colgajo? Lo levantaban sin el periósteo. ¿Ese es parcial? Más o menos, ese es. Pero el completo, ¿cómo es? Es el tejido, Levantan el todos los conectivo, tejidos. todos los tejidos conectivo, el periósteo y que llega hasta hueso. Ok, ese es el total. Ajá, Ese es ¿El cuando parcial? lo preparas, ajá. ¿Y el parcial? Solamente levantas para que ver el tejido conectivo. Ok, el total es un colgajo, que es el colgajo de espesor total, se divide en dos, colgajo de espesor total y colgajo de espesor parcial. El total es epitelio, tejido conectivo y periósteo, completo el colgajo hasta ver el hueso. Eso es un colgajo de espesor total. La aplicación del colgajo de espesor total es, por ejemplo, en alargamientos de corona con osteotomía, desbridamiento por colgajo con o sin regeneración, ese sería otro ejemplo, preservación de alvéolo con colgajo, aumentos de rebordo con colgajo, son procedimientos que se tiene que utilizar un colgajo de espesor total. Espesor parcial, en espesor parcial, si ustedes se acuerdan de la histología, es el tejido alrededor del diente es el epitelio, el tejido conectivo y luego el periósteo. ¿Sí? En el caso del diente, en el cuello del diente, está lo que es el tejido conectivo dentogingival. ¿Ya me explico? Sí. Se lo estoy recordando porque ese es el concepto del espesor parcial. El espesor parcial es hacer la incisión, que solamente uno se levante el epitelio y parcialmente el tejido conectivo. Entonces, ¿qué queda abajo? Periósteo. Y tejido conectivo. tejido conectivo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Pues es que eso es lo importante. Porque yo te lo voy a hacer, pero... Porque a partir de esa empiezas a regenerar. No, ¿por qué? Porque es espesor parcial. La técnica la podemos hacer aquí, pero si no tenemos la idea para qué es, no nos sirve de nada hacerlo. Espesor parcial, me queda periósteo y me queda parte del tejido conectivo. Estructuralmente, ¿qué tienen esas entidades histológicas? ¿Vascularización? La vascularización. Tienen vasos sanguíneos, exactamente. Si yo dejo un lecho parcial, es un lecho sangrante, es un lecho vascular, que le permite a cualquier cosa que ponga sobre eso, que tenga una vascularización parcial para que no se necrose. Ejemplo, desplazado coronal con conectivo, que es una técnica de cobertura radicular para recesiones. La técnica de colgajo para esas cirugías es espesor parcial. Espesor total, luego espesor parcial. Las partes que van de espesor parcial en esas técnicas es para dar vascularización al injerto que se va a colocar y que se va a desplazar en sentido coronal. ¿Sí me explico? Sí. El lecho que queda, o sea, la cama que queda del lecho receptor es parcial, que está sangrando para que uno pueda poder suturar sobre eso y vascularice. ¿Sí queda claro? Entonces, la técnica se tiene que hacer adecuadamente para dejar suficiente tejido conectivo y periósteo que vascularice a lo que voy a colocar ahí. Si ya no la hice parcial y no me queda, no sirve la cirugía porque no se vasculariza. Ese es un concepto entre lo teórico y lo que tiene que ser en la práctica. Eso sería en relación. Ahora, el espesor parcial lo podemos utilizar también para liberar colgajos. Imagínense un ejemplo. Pónganse en su mente este ejemplo, imagínense. Tenemos el 34 y el 35 y 34 con recesiones de 6 milímetros de profundidad. Es una chavita de 22 años que agarra el cepillo y le está dando con todo. La técnica es mala. Sí. Yo a ese paciente, cuando llega aquí, lo que hay que hacerle es un control de placa, explicar al paciente que está cepillándose mal, porque el traumatismo está llevando a hacer la recesión gingival, y la solución para ese paciente que no le gusta cómo se ve y que aparte cuando se echa agua fría o caliente cuando bebe, le duele. Entonces el tratamiento para ¿Duele ese... o es sensibilidad? Siente sensibilidad.
y la Porque se sensibilidad pone llega a como- doler. Entonces, esa sensibilidad, la manera de poderla atacar nosotros o solucionarlo con el paciente es ofrecerle al paciente cobertura radicular. Y para hacer cobertura radicular de ese nivel hacia arriba, 5 o 6 milímetros, hay que estirar el tejido. Para aflojar el tejido y estirarlo, lo que hacemos es Pero ya sería a nivel de furca, ¿no, Doc? es un corte parcial. Ese corte parcial se hace sobre el fondo de saco, liberando el periósteo para que el tejido que está a este nivel, cuando llego al corte se estira, cuando llego al corte se estira Después. y pueda desplazar coronal. Incluso hasta las técnicas rotacionales, que es mandar el tejido de un lado hacia otro o desplazar coronal, necesitan liberación de periósteo, y ese es un corte parcial. ¿Ya quedé? Sí. Este resumen de estas dos cosas es esencial para cualquier procedimiento quirúrgico periodontal. Si lo tienen claro en la mente qué es lo que busco y cómo se debe de hacer, y luego con las manos van a saber dónde aplicarlo. Porque si no, se confunde uno y no. Ahora vamos a hacer ejemplo de eso y ahorita hacemos la práctica del tejido conectivo, que es finalmente la que quiero que hagan. Ejemplo de lo que estoy hablando es, imagínense, voy a hacer un espesor total. ¿Dónde está? Por ejemplo, aquí está el hueso del pollo, ¿no? Que bueno, este viene con hueso y está bueno el ejemplo. Si yo quiero hacer total, imagínense que este es el diente, ¿no? Yo hago esta incisión. Ajá. ¿Sí? Imagínense que esta es la intracircular, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Sí? Y lo que voy a hacer yo en el diente es poder hacer, no importa que se complique un poquito. Ajá. Esto, para poder hacer llegar. Separar el tejido. Aquí yo estoy viendo el diente, como si fuera el diente del hueso. ¿Sí me explico? Sí. Esto es un espesor total. ¿Sí? Es una idea. Lo vamos a ver en el cerdo más fácil. Entonces, la incisión es pegada al diente y hasta tocar hueso para poder levantar el cogajo, que es tejido conectivo, periósteo y epitelio, y ver el hueso o el diente. ¿Sale? Sí. Espesor parcial sería, este es un ejemplo bueno, que es, tengo esto, vamos a ver dónde está pegado esto, aquí está bien. Imagínense que yo ya levanté el colgajo y lo que quiero es que esto llegue hasta acá, hasta este nivel de desplazamiento del colgajo, y lo que hago es esto. Separar y Solamente es el jalar. epitelio. Solamente es y tejido conectivo. Tejido conectivo. ¿Sí? Y estoy liberando el periósteo. Esa malla que ven aquí al fondo, ¿ya la vieron? Sí. En el paciente se ve igual. Se ve al fondo un periósteo que une al hueso con la encía. Entonces, para poder liberar esto y llegar hasta este punto que estoy marcando, yo lo que hago es esto. Miren, ahorita no llega. ¿Ya vieron? No llega. Hago esto y ya está llegando. Vuelvo a hacer esto y ya llegó. ¿Ya vieron? Ese es un espesor parcial para liberar un colgajo. ¿Sí me explicó? Sí. En el caso de un espesor parcial, aunque aquí no hay dientes, creo que lo puedo ejemplificar bien. Un espesor parcial inicial para ir levantando las papilas y el margen gingival que voy a levantar para hacer la cobertura, yo tengo que dejar un espesor parcial. Entonces lo que yo voy a hacer es hacer esto. Haciendo esto y estoy dejando aquí un lecho, ¿ya vieron? Y aquí tiene un grosor y aquí tiene un grosor. Este lecho que es sangrante es el que va a recibir al tejido conectivo al ser un espesor parcial que tiene una vascularización. ¿Ya me expliqué? ¿Sí? Salud. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia entre un total y un parcial. ¿Sí? Ahora, la práctica que vamos a hacer ahora, si quieren lo que pueden hacer es igual, sin desgarrar, sin perforar, porque a veces lo que sucede cuando hacemos un parcial, que estamos haciendo esto, Sí. se perfora y se desgarra y ya bailó.
Entonces lo que yo quiero que hagan ustedes, cada quien en su pollo, es hacer esto. Primero van a hacer esta práctica. Hacer esto, ir liberando, ¿sí? Esta parte que ya está aquí, pueden liberar y pueden hacer una parte que también en el pasito la hacemos, que es con un instrumento rombo, que es esto. ¿Ya vieron? Hacemos esto, ¿sale? Ok, quiero llegar hasta acá, pero ya esto me impide. Otras incisiones que hacemos que son muy útiles es hacer una liberatriz. ¿Sí? Aquí hacemos una liberatriz y ya puedo verla más al fondo, ¿no? ¿Ya vieron? Sí. Si yo hago la liberatriz más abierta, puedo desplazar y puedo abrir para ver. ¿Ya vieron? Sí. La liberatriz sirve para eso, para liberar el colgajo, poderlo desplazar y poder ver lo que yo quiero checar acá. ¿Me explico? Pueden hacer una liberatriz o pueden hacer una segunda liberatriz. El concepto de las liberatrices, chicos, tiene que tener, para tener un colgajo de espesor total con liberatrices, que sea por ejemplo este, tiene que tener siempre una base más ancha que el extremo. ¿Me explico? Y regularmente las liberatrices no van rectas, siempre van abiertas, para dejar la base más amplia. Y esto vascularice a este colgajo que tiene un pedículo. El pedículo es lo que vasculariza el colgajo y esto no se necrosa, ni se contraiga en la cicatrización. ¿Ya me expliqué? Sí. Entonces, la primera parte de la práctica es abrir el colgajo. Pueden hacer liberatrices si quieren, y lo que quiero es que levanten esto sin que me perforen. Miren, vean, esto sería, por ejemplo, un periósteo en un diente, en un colgajo de la persona, y lo que hay que hacer es esto, ya sea con esto, y lo que puedo hacer es poder liberar así para poder desplazar. ¿Ya vieron? Ah, sí. Hay dos maneras de poder liberar. Antes lo hacíamos con el bisturí, o sea, esa malla que se ve ahí, ¿alcanzas a ver? Sí. Esa malla que se ven ahí, lo que hacíamos era un corte, este corte, pero eso provocaba más inflamación y más sangrado. Ahora lo que se hace es un corte. Vean este corte, este quiero que lo vean. ¿Ya vieron este corte? Sí. Ahora lo que se hace es ese corte para accesar a plano submucoso y hacer esto. ¿Ya vieron cómo se estiró? Entonces, la primera parte de la práctica es levantar un colgajo así, con estos conceptos. Estamos viendo que es un espesor total, estamos haciendo liberatrices con el concepto de dejar una base amplia para el pedículo, y estamos haciendo en el fondo la levantación del colgajo del periósteo con el bisturí una parte, y después hacerlo con esto, ¿sale? Ya que accesé al sitio quirúrgico que yo quiero, que está combinado, vamos a tomar un tejido conectivo. El tejido conectivo normalmente tiene que tener un espesor de 1.52 milímetros de espesor. Ajá. ¿Por qué un tejido conectivo tiene que tener ese espesor? Porque la parte más superficial, esta parte, el tejido conectivo que yo voy a tomar, que es superficial, que imagínense que es el paladar, la parte externa es más fibrosa. Tiene la información para inducir queratinización en el tejido donde yo lo coloque. Y la parte interna de ese tejido conectivo es más vascular. Es decir, la parte interna de ese tejido conectivo tiene más vasos sanguíneos que se van a reconectar con el lecho receptor. ¿Ya me expliqué? Entonces, lo que van a hacer ustedes de la segunda parte de la práctica es tomar un tejido conectivo con un promedio de unos 2 milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es primero, vamos a hacer una técnica de compuerta. La técnica de compuerta es hacer una incisión a 2-3 milímetros del margen gingival de los molares, premolares superiores. ¿Okay? Imagínense que por acá están los molares y premolares. El rango de seguridad es entre la cara distal del canino hasta distal del molar. ¿Okay? Entonces, y 3 milímetros del margen gingival hacia el paladar para dejarle un cuello de encía a los molares y no causar recesión en la parte palatina. ¿Ya queda claro? Sí. Entonces hacemos un corte de 1,5 milímetros. Ajá. Y vamos a hacer un corte de 1,5 milímetros acá para hacer una compuerta.
¿Ya vieron? Esta es parte de una puerta. ¿Ya vieron? Sí. Y voy a hacer la otra parte de la puerta, que es acá.